¿Eres un coach con mala memoria? No te preocupes, en este video tú y yo vamos a revisar una técnica que te va a ayudar a memorizar mejor. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Déjamelo en los mensajitos para saber cómo estás, cómo has ido avanzando. Me da mucho gusto estar contigo por aquí. Y si es la primera vez que te encontraste en internet uno de estos videos, bueno, eso es excelente. Quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar muchísimas cosas relacionadas con el coaching profesional, pero también relacionadas con el desarrollo para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. Oye, bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre la memorización. A ver, ¿eres un coach o una persona que de pronto olvida las cosas? A ver, aquí entre nosotros, de pronto se te olvida algún número de teléfono o quizás olvidaste alguna dirección o el cumpleaños de algún miembro de la familia. Bueno, no te preocupes, a todos nos pasa y puede ser que de pronto seamos malos en memorizar datos o en memorizar cosas, pero el día de hoy te traigo una técnica que utilizamos muchísimo en coaching y que te va a servir para memorizar cosas. Ahora, tú me vas a decir, bueno, Liliana, pero ¿para qué un coach tiene que memorizar cosas cuando todo lo tenemos al alcance de la mano y lo podemos traer en nuestro celular directamente o en la compu y simplemente voy a ver lo que necesito tener presente y listo? Bueno, no necesariamente. En coaching es importante que fortalezcas el músculo para memorizar cosas por la sencilla razón de que todas las conversaciones con tus clientes requieren de que vayas tomando nota de información nueva que te comparte cada uno de ellos. Algunas veces va a ser información relacionada con los negocios, en otras ocasiones, si estás trabajando coaching de vida, va a ser relacionado a habilidades, a comportamientos o a otro tipo de información que es necesario que tú la memorices y la vayas captando de forma efectiva. Por esa razón, acá los coaches utilizamos diferentes técnicas o estrategias y vemos cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar muchísimo. Así que toma nota de esta técnica. La técnica se llama repetición espaciada y probablemente tú la has escuchado porque en muchísimas instituciones de prestigio la utilizan con sus estudiantes precisamente para que puedan memorizar un montón de información. Por ejemplo, la repetición espaciada es súper efectiva para personas que quieren aprender un nuevo idioma, para personas que quieren aprender datos, hechos históricos o, por ejemplo, programadores en sistemas o cualquier otra información que de pronto puede ser complicado memorizarla en una sola vez. Por eso la repetición espaciada es súper efectiva en todos estos ejemplos. La repetición espaciada es una técnica de memorización eficiente que se utiliza haciendo la revisión del contenido o de esa información que te quieres aprender siguiendo una periodicidad determinada. Y una de las principales ventajas de utilizarla es de que tú vas a poder recordar información que es súper relevante y que necesitas aprender. Probablemente te preguntarás, bueno, Liliana, pero ¿por qué es importante recordar o memorizar las cosas y utilizar este tipo de técnicas? Bueno, una de las ventajas también de utilizar y que implementes esta técnica de repetición espaciada es que vas a poder recordar cosas de forma frecuente. Una vez que estás trabajando el músculo de memorizar cosas, después va a ser más fácil que puedas recordarlas, porque normalmente, y aquí entre nosotros, la mayoría de las personas tendemos a olvidar las cosas. Tanto es así que incluso hay especialistas y personas expertas que se dedican precisamente a prestar atención a ese tipo de detalles, como por ejemplo el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, que él se dedicó a estudiar la curva del olvido o la famosa curva del olvido de por qué nosotros tendemos a olvidar las cosas y descubrió que, imagínate, normalmente en el primer día de haber recibido la información, es como por ejemplo si tú en este día que estás viendo este video, probablemente para mañana ya ni te
acuerdes de lo que tú y yo estuvimos revisando hoy. Pero eso es perfectamente normal, porque de acuerdo con la curva del olvido, y como puedes ver en la gráfica, normalmente en el primer día incluso se puede caer esa retención de la información hasta el 80%. Así que esto, si la información y el contenido de todo aquello que queremos aprender no lo repasamos, pues eso con el tiempo lo podemos perder por completo. Así que acá, ¿cómo vamos a implementar esta técnica? Bueno, estamos de acuerdo en que es una excelente técnica, en que la vamos a implementar en coaching, pero ahora, ¿cómo vamos a llevarla a cabo? Bueno, la vas a implementar de dos formas y que son súper fáciles. Una forma es utilizando un ejercicio, que tal cual es un ejercicio de repetición espaciada, que se llama método Leitner. El método Leitner simplemente significa que tú vas a anotar toda esa información que es importante, lo vas a anotar en unas pequeñas tarjetitas, vas a poner la pregunta con su respuesta y después lo puedes poner en una caja. En esa caja van a estar todas las tarjetas con toda la información que tú consideras que es relevante. Ahora después tú vas a ir revisando esas preguntas y vas a estar estudiando esa información que es relevante con una periodicidad determinada. Si tú quieres tener una frecuencia, puede ser semanal o cada 15 días o incluso hasta en un mes. Si tienes una frecuencia mensual, también es bastante buena porque al final de cuentas, al término de un año, tú vas a haber captado muchísima información que es relevante para ti y que querías memorizar. Así que esa frecuencia puede ser desde 24 horas, es decir, en un día, una frecuencia diaria, cuando algo es urgente o es muy importante y lo tienes que hacer, por ejemplo, los estudiantes en un examen, pero en cuestiones de coaching, por ejemplo, lo puedes ir llevando cada semana según sea tu preferencia. Y la segunda forma en cómo puedes aplicar y poner en práctica la técnica de repetición espaciada es simplemente, si no vas a utilizar esto de la caja y las tarjetitas del método Leitner, lo puedes hacer directamente anotándolo en tu cuaderno. Vas a anotar en tu libreta cuál es la información más relevante con su respuesta y después, una vez que ya identificaste cuál es el contenido y cuál es la información más importante, vas a revisar tus notas, vas a revisar que todo esté en orden y después vas a regresar a la información. Es decir, es como si primero hicieras un resumen y después a lo mejor en 2 días regresas a tu libreta y vuelves a repasar esa información. Y así vas metiendo esa periodicidad hasta que logres completamente adquirir esa información y cuando ya pienses que ya ahora sí, ya no tengo dudas, ya la memoricé, ya prácticamente he comprendido todo, entonces ahí ya te puedes deshacer de esas notas. Ahora sí, ¿cuál es la información que yo te sugiero y que es relevante que tú tengas presente y memorices teniendo una práctica profesional en coaching? Bueno, hay muchísimas cosas y también quiero hacerte una distinción. Toda la información de estas preguntas que te voy a compartir a continuación las vas a poder encontrar en los videos. Así que aquí mismo en el canal cuentas con todos los recursos y con toda la información para que tú vayas tomando nota de cuáles son esas preguntas con su respuesta para que lo tengas ya sea en tarjetas o directamente en tu cuaderno y después apliques la técnica de repetición espaciada para memorizarla completamente. Así que, por ejemplo, bueno, lo primero que es importante memorizar es cómo hay que preparar todos los procesos de coaching que vas a tener con tus clientes, porque de nada serviría presentarnos directamente con nuestro cliente sin haber preparado la sesión de coaching, sin saber cuáles son los temas posibles a tratar en esa sesión. Así que es importante revisar y que tú memorices cómo hay que preparar cada sesión de coaching, sea la primera sesión o una sesión subsecuente. Eso, por consiguiente, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias en una primera sesión de coaching y en una sesión subsecuente, que son las que continúan o las sesiones siguientes dentro de un proceso de coaching? Ahora, también es importante que tú sepas cómo debe de ser una estructura tanto de la sesión de coaching como del proceso de coaching, porque son cosas diferentes. No es lo mismo ver cuáles son los pasos y cómo se compone una primera sesión de coaching y qué cosas hay que hacer y cómo hay que implementar un proceso de coaching, cómo utilizar los diferentes modelos y qué es lo que hay que hacer conforme van avanzando esas sesiones de coaching que vamos a trabajar con nuestros clientes. Ahora, otra cosa relevante que
que es importante memorizar es, por ejemplo, algunas preguntas que son súper efectivas y que te van a ayudar desde la primera sesión a generar diálogo con tu cliente. Por supuesto que acá no te estoy diciendo que no hay lugar para ser espontáneo y que hay que anotar las preguntas y tenerlas listas. Claro que no. De hecho, entre más espontáneo sea un proceso de coaching, es mejor, más relajado y por supuesto que también le vas a hacer vivir una experiencia increíble a tu cliente. Pero eso no significa que no te vaya a tomar tiempo. Por supuesto que el hacer preguntas efectivas toma tiempo, es como un músculo nuevamente, hay que irlo repitiendo, hay que irlo poniendo en práctica. Por esa razón, si tú memorizas algunas preguntas que son importantes y que puedes tener en mente en la primera sesión de coaching y en las sesiones subsecuentes, eso te va a ayudar a que tú puedas generar un diálogo, a que tú puedas ayudarle a ese cliente a avanzar en las metas que se ha planteado. Eso también me lleva a que es necesario que memorices también, por ejemplo, quién es la persona que deja una tarea en un proceso de coaching. Por último, todos los formatos que el coach debe de conocer y que debe de saber cómo llenarlos, como por ejemplo una bitácora de coaching o un plan de acción de coaching. Toda esa información te va a ayudar a que tú puedas estar en la jugada y como te decía, a veces el memorizar cosas es complicado y probablemente no llevamos el ritmo de nuestros clientes, pero es necesario utilizar precisamente estas técnicas para memorizar estas cosas. Estas preguntas y estos ejemplos que te decía es para que tú lo tengas presente en tu práctica de coaching, pero ojo, como te decía, el poner en práctica la repetición espaciada te va a ayudar también a que vayas fortaleciendo ese músculo de memorizar cosas y vas a ver que con el tiempo te vas a ir volviendo más astuto y vas a ganar mayor confianza para memorizar las cosas casi al momento de que las estás escuchando. Las vas a ir absorbiendo así como una pequeña esponjita, vas a ir absorbiendo toda esa información y eso te va a facilitar la vida, porque en las conversaciones de coaching, imagínate, los clientes no te van a repetir 2 y 3 veces las cosas. Normalmente el cliente te va a contar su historia, te va a compartir cuál es su situación actual, te va a decir cuál es su meta, qué es lo que quiere lograr, pero las personas están avanzando rápido en sus cosas y por supuesto que tú le puedes preguntar, oye, ¿me recordarías? La vez pasada vimos y me comentaste tal cosa, ¿me podrías recordar esto? Por supuesto que la persona te lo puede recordar, pero no todo el tiempo, así que eso es necesario que tú lo pongas en práctica, que vayas fortaleciendo tu memorización para que sea menos lo que tomes notas y estés más presente cada vez en tus sesiones de coaching. Así que principalmente en eso te va a servir el memorizar cosas. Así que bueno, ahora ya lo sabes, todo coach es importante que podamos memorizar las cosas, que vayamos captando todas esas conversaciones y lo más importante que nos comparten nuestros clientes, pero por supuesto que utilizando y aplicando la repetición espaciada, ya sea directamente en tus notas o a través del método Leitner, eso va a hacer que tú poco a poco te sientas con más confianza y que tengas más soltura en todas tus sesiones de coaching. Así que bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios de este video y te veo pronto.